La encuesta. La encuesta es una técnica de recopilación de información donde el investigador interroga a los investigados para obtener la información que desea. Esta técnica permite obtener información de un grupo socialmente significativo que tienen que ver con el problema de estudio, para posteriormente obtener un análisis ya sea cuantitativo o cualitativo de la información que recopilamos. ¿Cómo se obtiene esta información? Mediante preguntas por instrumentos como lo es el cuestionario. ¿Qué es una encuesta? Después de decir que es una encuesta, pasamos a tipos de encuestas. Entre ellas encontramos 4 tipos, ¿sí? Comenzamos según su objetivo. Tenemos 2, descriptiva y analítica. Con las descriptivas nos basamos en un grupo de personas en específico a las cuales le hacen una serie de preguntas específicas, valga la redundancia, para así hallar una descripción general de las personas que se les está encuestando y así obtener un resultado hacia la investigación. Luego pasamos a la analítica. Esta tiene unas preguntas un poco más abiertas para así las respuestas de los encuestados sean analizadas determinantemente, las cuales se les dan unas opiniones más abiertas, y en la similitud que tienen estas dos es que ambas se les practica a un grupo de personas en específico. Y al ser analítica se divide de acuerdo a las opiniones, es decir, a una persona tiende a esta respuesta, esta persona tiende a esta otra, y así hallar una respuesta objetiva de acuerdo al resultado de las encuestas. Luego pasamos a las de frecuencia de aplicación. En ellas encontramos 3 tipos. Comenzamos con las transversales. Estas son encuestas que se administran a pequeñas muestras de poblaciones más amplias en un marco temporal. Con esto quiero decir que es un resumen rápido de lo que piensan los encuestados para responder. Sus respuestas son muy cortas y concisas. Luego de ellas pasamos a las longitudinales. Las longitudinales son las cuales se basan en el investigador recopilar toda la información necesaria y todos los datos que requiera durante un tiempo prolongado, es decir, que se coloca un tiempo para así poder saber las respuestas e ir hallando los datos para las respuestas de las principales investigaciones que necesitamos. Luego de ellas encontramos las retrospectivas. Las retrospectivas son un tipo de estudio que hacen los científicos de manera de encuestar preguntas de acontecimientos pasados. Como su palabra lo indica, es retrospectiva, estamos hablando del pasado. Con esto queremos decir datos basados en creencias, experiencias que han vivido las personas en el pasado. Luego de esto pasamos según su aplicación. Según su aplicación tenemos la online, como su palabra lo indica, es de manera virtual. Con ellas muchas de las personas hemos vivido ese tipo de encuestas online. En el caso de nosotros los estudiantes hemos tenido sobre Google o Classroom y se hacen a un grupo de personas las cuales se necesita tomar una decisión o una respuesta inmediata. La única diferencia y beneficio que tiene al ser online es que tú mismo lo puedes hacer en cualquier sitio, en cualquier momento y a tu propia disposición. Luego de ellas pasamos a las encuestas por correo. Este tipo de encuestas ya no son mucho utilizadas, aún se mantienen, pero simplemente las manejan las personas de grandes empresas. Con esta hacen para ofrecer sus servicios a niveles empresariales o enviar mensajes para ver cómo se sintió el cliente como tal para clientes satisfechos. Con esto quiero decir a cómo se sintió, qué le pareció el producto o el servicio, etc. Y se hace de una manera unánime, es decir, se envían muchas encuestas a muchas personas al mismo tiempo y todas contienen la misma información. Luego pasamos a las telefónicas. Estas también, muchos hemos sido partícipes de estas. Estas se basan en encuestas por medio de un teléfono, los cuales el cuestionario o el que te está entrevistando hace una llamada por teléfono, el cual va capturando las respuestas del encuestado de una manera rápida y concisa. Y por último tenemos las de en persona, es decir, que se realizan de cara a cara, en las cuales hay una interacción face to face con el encuestador al encuestado. Y con esto también las personas ven un lenguaje corporal de cómo actúa o de cómo responde. Todos hemos pasado por estas encuestas o en algunos casos en personas no son encuestas que te hacen directamente, sino que te las dan y tú las llenas a tu puño y letra. Luego y por último pasamos
a encuestas de preguntas y respuestas. Tenemos dos tipos, las abiertas y las cerradas. Las abiertas se basan en preguntas a los encuestados amplias. Con esto quiero decir que las personas tienen el derecho de opinar de la mejor forma y así quizás salir algunas respuestas o aportar cierta información que el encuestador no se dio cuenta, pero sí la necesitaba. Y las cerradas son encuestas simples y con preguntas concisas, las cuales sus respuestas son sí y no, dando un análisis más cerrado, más concreto y rápido. Anteriormente mis compañeros explicaron lo que es una encuesta y sus diferentes tipos, pero con esto surge la pregunta de cuándo utilizarla en una investigación, y ese es el punto que a mí me compete explicar. Es importante tener en cuenta que este tipo de recurso es utilizada mayormente en investigaciones cuantitativas, de forma metódica y sistemática. Es aplicada en los casos que el investigador necesita descubrir o identificar un problema, probar o refutar una hipótesis e interpretar comportamientos y actitudes de la población ante un tema determinado. Estas son solo algunas de las aplicaciones para este tipo de técnica para recolectar datos. Cabe aclarar que las encuestas pueden adaptarse a diferentes ámbitos siempre y cuando su objetivo sea recolectar datos estadísticos. Ahora, para las investigaciones cualitativas, las encuestas pueden utilizarse en una fase posterior al análisis de datos con el fin de profundizar en el estudio. Para esto se recolecta información entre una muestra más amplia, es decir, con base en un estudio cualitativo se puede diseñar una encuesta para conocer si la población confirma o no lo aprendido. Bueno, yo le hablaré de las características de la encuesta. La primera característica tiene que ser una población seleccionada de estar bien definida para este estudio, o sea, tiene que estar bien definida. Su segunda característica es el método de selección de datos que deben aplicarse correctamente para esto. La del tercero, el método de muestreo debidamente expuesto y explicado. En la cuarta es debidamente identificar los datos y propósitos de la persona que aplica la encuesta. El quinto sería debe estar presentes los datos esenciales de la muestra. Quedan 5 características restantes. Estas son más cortas y más sencillas, con las cuales son: la sexta debe estar descrita la ubicación geográfica donde se aplicó la muestra y las características de esta muestra. La séptima es la trayectoria de la firma consultora. La octava debe poseer la fecha exacta del campo donde se hizo la muestra o se extrajo la muestra. La novena es la correcta difusión del instrumento. La décima sería los datos debidamente organizados e interpretados. Esas son las 10 características en el uso de la encuesta o para tener una correcta encuesta. Técnicas para una buena encuesta. Lo primero sería marcar los objetivos, ya que debe tener relación las preguntas con el tema de investigación, así como también delimitar a la población la cual se va a dirigir dicha encuesta, ya que este grupo de personas debe tener las mismas características. En el orden del cuestionario, el cual es un punto bastante clave, se recomienda que la redacción sea de manera corta y precisa, evitando las palabras técnicas para no confundir al entrevistado, así como también la pertinencia de las preguntas, donde se marca la cantidad que se va a aplicar en la encuesta. Las herramientas o instrumentos, esto va a depender de lo que se quiera llegar con el trabajo de investigación, los cuales pueden ser tanto audiovisuales como escritas. La duración, donde se busca sea menor a 30 minutos, esto para evitar fatigar al entrevistado y así obtener una información fidedigna. Luego de esto se hace una evaluación o depuración de este cuestionario para reducir o eliminar cualquier error que se pueda tener en la encuesta. Una vez hecho todo esto, se
se aplica la encuesta, donde se busca toda esa información proporcionada por el entrevistado. Y por último, la recolección y resultados, donde con esto se contabiliza y se procesa para su análisis. Esto haciendo efectiva una buena encuesta. Instrumento. Es el recurso que el investigador puede utilizar para abordar problemas y fenómenos y extraer información de ellos. De acuerdo a su finalidad, se puede clasificar de la siguiente manera como de exploración, que pueden ser entre lectura, observaciones de artículos, etc. En segundo lugar, tenemos los cuantitativos, que pueden ser los cuestionarios, pruebas proyectivas, etc. Y por último, tenemos los cualitativos, que son varios, y uno de esos puede ser las entrevistas grupales, individuales, etc. El más común y el más usado de todos esos son los cuestionarios. La encuesta se puede definir como una estrategia de investigación basada en las declaraciones verbales de una población concreta, a la que se le realiza una consulta para conocer determinadas circunstancias políticas, sociales o económicas, o el estado de opinión sobre un tema en particular. La organización de la encuesta es, primero, elaboración de los encuestados, selección de los encuestados, selección y preparación de los encuestados, y selección y diseño del instrumento, administración del instrumento, vías de abordar al encuestado y análisis de la encuesta. El cuestionario es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso destinado a obtener respuestas sobre problemas en estudio y que el investigado consultado llene por sí mismo. El cuestionario puede aplicarse a grupos de personas o a individuos. Estando presente el investigador o el responsable de recoger toda la información de la respuesta, o esto también pueden ser enviados por correo a los destinatarios seleccionados en las muestras. La organización del formulario, ¿verdad?, tiene varias formas. Lo principal es que primero tenga un título, tenga las instrucciones, tenga la identificación del encuestado y del formulario, servicio o áreas específicas, observaciones, identificación del encuestador. Sin embargo, existen algunas polémicas sobre el cuestionario y las encuestas. Por último, la diferencia entre las encuestas y los cuestionarios se puede plantear de la siguiente manera. El inicio de la encuesta es técnica y procedimiento para obtener información en poblaciones concretas. Por el otro lado está el cuestionario, que es un instrumento aplicado durante la encuesta u otro procedimiento de abordaje a individuos y a grupos, además de utilizarse para registrar experimentos. En segundo lugar, tenemos que las encuestas siempre están enfocadas en conocer la magnitud del fenómeno en la población, por lo que clasifica en los métodos cuantitativos. El enfoque del cuestionario está determinado por el procedimiento que lo sustenta. Así tenemos que si se utiliza durante una encuesta tendrá orientación cuantitativa, pero si se responde a la entrevista puede tener una perspectiva cualitativa. Por último, el diseño adecuado de la encuesta garantiza que la información se recoja de forma estructurada, con procedimientos homogéneos e invariables, y con un balance costo-beneficio, mientras que el correcto diseño del cuestionario garantiza su validez y confiabilidad. Gracias.